Bendecido día en el Señor. Bienvenidos al culto dominical Iglesia Jesús te llama La Calera. Disfruta junto a tu familia de la presencia del Señor en tu hogar. Amado hermano, amado amigo de la Iglesia Jesús te llama de La Calera. Qué bueno es vernos por estos 4 medios digitales. Recuerde que nuestra iglesia tiene el canal de YouTube Iglesia Jesús te llama La Calera, Facebook Iglesia Jesús te llama La Calera, Instagram Jesús te llama La Calera y Spotify Palabras de Vida. 4 medios digitales y necesitamos que al canal de YouTube usted se suscriba y le dé clic a la campanita. Exponernos a la palabra de Dios siempre es de bendición. Exponernos a la verdad de Dios siempre será de bendición para todas las personas que escuchamos, que meditamos y que caminamos en base a esta preciosa palabra de Dios. Los invito cada domingo a escuchar la palabra de Dios, la cual nos sostiene en los momentos de dificultad, la cual nos da fuerza en los momentos de debilidad. Que el Señor te bendiga y disfrutemos de la poderosa palabra de Dios. Sabemos que Dios invirtió mucho en nuestras vidas. Dios invirtió a su Hijo. Y inversión, hablo de inversión porque nosotros no tendríamos el capital para poder igualar esa inversión. No tendríamos un capital en el cual podríamos decir, ¿sabes qué, Dios? Yo dejo a Jesús de lado, por lo tanto, yo pago. Como antiguamente algunas doctrinas decían que la salvación se compraba. Y se vendían, ¿cierto? Los dogmas, ¿cuánto eran? Las indulgencias. Indulgencias. Se vendían las indulgencias para salvar y mucha gente lo creía. Pero gracias a Dios se nos ha revelado la palabra. Usted y yo sabemos que la salvación viene cantábamos recién, ¿verdad? La salvación viene por gracia. Y esa gracia es inmerecida. Yo no la merezco. Yo no la puedo comprar. Yo tengo que recibirla. ¿Cómo? Confesando mis pecados, ¿cierto? Primero reconocer a Jesús. Primero saber quién es Jesús. Luego viene un arrepentimiento. Después viene una confesión de pecados y en el cual el Señor me dice, ya estáis limpios. ¿Por qué? Por su palabra, ya creíste. Y ahí nos invita el Señor a estar en Él. Y quiero partir con esa introducción, ¿cierto? Y quiero decir que aquí hay un pueblo en el cual, como decía yo, invirtió el Dios, invirtió en decirles, ¿saben qué? Yo los voy a sacar de la esclavitud que están en Egipto. Yo les voy a levantar un líder en el cual los va a llevar donde yo les he dicho a Moisés que tienen que estar. Los libertó, los sacó, los hizo caminar, ¿cierto? Por un tiempo determinado para que ellos pudieran, ¿cierto? Aprender de quién era el poder. Los libertó con poder, los saca, los pone en el desierto, los alimenta, nunca pasaron frío, nunca pasaron hambre, ¿cierto? Y lo vemos ahí a Dios obrando en un pueblo en el cual Dios quería hacer de este pueblo un pueblo especial. Y lo logra hacer. Lo saca de ahí, lo lleva a la tierra de Canaán. Vemos cómo Josué, ¿cierto? Después toma la posesión de Moisés y los empieza, ¿cierto? Vencen, ganan guerras, ganan batallas, ¿cierto? Y les entrega la tierra y la tierra prometida que Dios le había prometido a ellos. Amén. Y les da, ¿cierto? La tierra de Canaán, donde la tierra que emanaría leche y miel, ¿verdad? Y ellos ahí son bendecidos, son prosperados, pero con una finalidad, que este pueblo que había libertado Dios de la esclavitud de Egipto, tenía que ser luz y tenía que ser la sal. Ellos iban a ser el pueblo escogido, fue el pueblo escogido, pero vemos que más adelante, como nos relata la historia, fue un pueblo que no dejó sus costumbres. Fue un pueblo que se estuvo siempre quejando, se quejó en el desierto y después que fue bendecido se siguió quejando y se apartó por completo
de la presencia del Señor. Y Dios tenía que darle un justo juicio. Y Dios los deja de lado. Dios los, entre comillas, los abandona. Y tiene que levantar, ¿cierto?, un pueblo, pero no que supliría a Israel. Un pueblo que tenía que ser conforme a la voluntad, a sus dichos, a sus estatutos. Israel no lo pudo lograr. Israel no lo logró. Israel quedó fuera. Entonces, con esa introducción, yo quiero ver aquí, compartir con ustedes en el capítulo 15, ¿ya?, del Evangelio de San Juan, los que tienen sus aplicaciones, los que tienen sus Biblias, ya si van a encontrar, como dice el pastor William Sañay, nuestro pastor, los que vayan encontrando la escritura o la cita bíblica, el capítulo 15 de San Juan, pónganse de pie, hermanos, por reverencia al Señor. Vamos a leer esta palabra. Juan 15. Claro. Del 1. Del 1 al 8 vamos a leer. Vamos a leer del 1 al 10 mejor. Alternado. Y vamos a leer los alternados, como ya nos está enseñando el pastor William. Amén. Yo parto. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Padre, hemos leído tu poderosa palabra. Tomen asiento, hermanos. Hemos leído tu poderosa palabra, Señor, y en esta hora, Dios mío, te doy gracias porque tú has hablado, Señor, y me has hecho entender, Dios mío, cuán importante es estar, Señor, arraigado, Señor, y no separarnos de ti. Por eso quiero, Señor, en esta mañana, que tú a través de tu palabra, a través de mi boca, Señor, pongas, Señor, en el corazón de nuestros hermanos el poder, Señor, a entender esta tu palabra, Señor, la que tú nos has, Señor, provisto en esta mañana de este alimento. Ayúdanos, Señor, abre nuestros corazones, Señor, que el Espíritu Santo, Padre, que mora en cada uno de nosotros, Señor, nos haga entender tu poderosa palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, mis hermanos, entonces estábamos leyendo acá, ¿verdad?, que Jesús exalta que Él es la vid verdadera. Israel, como estábamos haciendo la introducción, Dios lo tiene como una vid. Eso es como representación de una vid. La vid verdadera era Israel, o sea, no era Israel, ¿cierto? Israel era una vid. Y dice en Isaías, voy a leerlo para que lo entendamos mejor. Yo lo hice en la introducción y vamos a leerlo. Vamos a leerlo, Isaías,
capítulo 5, lo vamos a leer directamente de la Biblia. Capítulo 5. Si nos siguen nos sigue, hermano, y vamos a leer el capítulo 5 de Isaías. Y ahí vamos a entender lo que Dios quería con su pueblo y su pueblo falló. Ya. Isaías capítulo 5. Dice así el profeta. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Ahí ya estaba nombrando, ¿cierto?, la viña del Señor. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. El 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Amén. El Señor nos está mostrando lo que iba a hacer con su viña, la que nos dio fruto. Ella tenía que ser un país, voy a ponerlo así, Israel tenía que ser un país de referencia para todos los pueblos paganos que estaban alrededor de él. Todos los pueblos que eran idólatras, todos los pueblos que estaban siendo inmorales, pueblos que eran criminales, pueblos que no hacían la voluntad del Señor. Entonces Israel iba a ser ese centro de atención, por decirlo con estas palabras. Israel iba a ser un punto de referencia para lo que Dios tenía que hacer alrededor. Que todos esos pueblos se convirtieran de su idolatría, de su criminalidad, de su forma de vivir equivocada. Israel tenía que ser el punto de referencia. Y no lo pudo ser, no lo consiguió Israel. Entonces Dios, ¿qué tiene que hacer? Dice, hay una parábola, ¿cierto?, que enseña la palabra del viñador, que cuando vienen los malos a sembrar, ¿cierto?, donde había un señor que plantó buenas vides, y las vides no dieron los frutos. Y aquí es donde yo quiero hacer énfasis, hermano, en la palabra que nos va a enseñar el Señor hoy día. ¿Qué fruto estamos dando? El Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Yo hice un bosquejo para resaltar 5 puntos importantes que el Señor nos quiere hablar. Amén. Amén. Si el Señor nos afirma que Él es la vid verdadera, ¿cierto? Capítulo 15, versículo 1, dice que Él es la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Amén. Entonces, quédese con eso en su mente todo el rato, hermano. Jesús es la vid verdadera y el papá es el Dios Todopoderoso, es el labrador. Yo estuve estudiando para poder penetrarme en este esquema. Usted, mi hermano Pablo, sabe lo que significa podar, ¿cierto? Usted sabe lo que significa ir sacando, ir limpiando, para que el fruto de lo que queremos recoger sea de buena calidad, sea un fruto bonito,
a la vista, sea jugoso. Si en este caso estamos hablando de la vid, podemos hablar de una naranja, de un durazno, de una pera, del fruto que queramos plantar. Queremos que nuestro árbol dé buenos frutos. Y el Señor nos está encomendando aquí que nosotros debemos dar buenos frutos. Entonces, si el Señor dice que Él es la vid verdadera, también nos está diciendo que existen vides falsas. Y hay vides falsas. ¿Y cuáles son esas vides falsas? Si Jesús es la vid verdadera, las vides falsas son aquellas que no nos permiten crecer. Y vamos a hablar aquí de la parte de la espiritualidad del ser humano. No nos permiten crecer, ¿en qué sentido? Porque nosotros hemos desviado y nos hemos separado de la presencia del Señor, de la presencia de Dios. ¿Y cómo nos separamos? ¿Quiénes son las vides falsas? Eso significa que existen vides falsas, están solo representadas por los falsos maestros. Personas que nos están dando una doctrina sana. Aquellos que pretenden tomar el lugar de Jesús en las vidas de otras personas. Estos hombres arrastran a todas esas personas junto con ellos a la perdición. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Estamos bien. Entonces, por eso deberíamos cuidarnos de no seguir, y voy a nombrar, pastores, ni a predicadores, ni a cantantes que exponen una doctrina falsa. Hoy en día, en el mundo, se está dando mucho eso, ¿cierto? Lo sabemos. Los que escuchan prédicas, hemos visto por las teles, cómo en las noticias de repente exaltan falsas doctrinas. Y tenemos falsas doctrinas, y las vamos a nombrar. Tenemos sectas acá que nosotros conocemos. Los testigos de Jehová es una secta. Los mormones es una secta. Ahí hay falsos maestros. Hay cantantes que cantan de la prosperidad. Hay maestros, hay muchos pastores que predican de la prosperidad. Algo que no está conforme a la enseñanza de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? Amén. Amén. Entonces debemos respetar a las autoridades espirituales que Dios ha puesto en nuestro camino. ¿Debemos respetarlas? Sí. Las que han puesto Dios en nuestro camino, ¿cierto? Permitir que tomen el lugar que está reservado para el Señor en nuestros corazones. ¿Le debemos permitir eso? ¿Sí o no? Sí. El lugar que está reservado para Dios en nuestros corazones le pertenece a Dios. Amén. Amén. Ahí hay amén. Nosotros debemos guardar nuestros corazones para lo que Dios nos quiere enseñar. Porque aquí, de esta manera, ¿cierto? Vamos a ser nosotros verdaderos hijos de Dios, porque vamos a estar guardando el mandamiento de Dios. ¿Qué dice Jesús? ¿Separados de mí? Nada. Entonces, ¿de dónde vienen los nutrientes? ¿Ah? Del Señor. Del Señor vienen los nutrientes. Entonces, aquí vamos a hablar, ese es el primer punto. Segundo punto, dije que le iba a hablar 5 puntos sobre esto. El ser podado. Aquí a muchos no les gusta esto. A nadie le gusta ser podado. Yo creo que la plantita, si pudiera hablar, ¡ay, no me quité esa rama que me está tapando el sol! Me está haciendo re bien. No creo que la ramita, si pudiera hablar, a lo mejor se quejaría. Pues yo he visto que las podas de las parras, hermano, yo me crié en una casa en Quillota desde la edad de... Llegué ahí a los 9 años. La casa quinta, en mi casa ahí había un parrón grande. Tiene un parrón como de 12 metros. Y esas parras eran diferentes sabores. Y mi papá de repente hacía que viniera un caballero y las dejaban pelar, hermano. Pelar, sí, pero una cuestión que era un palo seco. Era un palo seco. Pero veíamos como en el verano, pero había también un tiempo de poda. Había un tiempo de poda que los que entendían decían que la poda tenía que ser, había una poda como en el tiempo y otra poda tardía. Y esos frutos no iban a estar, esa poda tardía, no iban a estar tan buenos como los de la primera poda. Ahí yo voy a explicar por qué eso. Entonces, ¿qué hace el Señor cuando tiene que podarnos? ¿Qué tiene que hacer?
Dice, la poda tiene que ver con el proceso de disciplina. ¿Ah? Aquí empieza a ponerse buena esta cosa. Me gustó a mí porque todos vamos a tener que ser ejercitados en esa parte cuando llegamos al Señor. Dice, la poda tiene que ver con el proceso de disciplina que debemos pasar como cristianos. Hebreos 12 nos explica. Hebreos 12 nos habla de que nosotros, y lo vamos a leer, porque eso es importante que lo sepamos, hermano. Aparte, esta es una prédica, es una enseñanza. Si alguien me acompaña, el versículo 12 de Romanos y lo lee, sería mejor todavía. Así hacemos participativa. Vamos a hacer esta prédica. ¿Romanos cuánto? Romanos 12. ¿Romano o hebreo? Perdón, Hebreos 12. Por eso aquí, Hebreos 12, perdón. Hebreos 12. versículo. Le digo al tiro. Hebreos 12, del 5 al 10 vamos a leer. Vamos a leer 5 versículos. ¿Qué dice? Del 5 al 10. Y habéis ya olvidado la exhortación. Más fuerte, hermana, por favor. Aquí, no sé qué leer. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como hijo. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Pero si os dejáis sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Ya. Por otra parte, Amén. Siga. tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén. Ahí nomás. Vamos a leer hasta ahí. ¿Ya? Era hasta el 10, pero yo voy a leer el 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Estamos hablando de Dios, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y el 11 dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por eso yo quería hablar de la poda. Y la poda significa eso, hermano. La poda significa la disciplina de Dios en nuestras vidas. ¿Qué tiene que disciplinar Dios en nuestras vidas? Que usted, cuando como cristiano está llevando una vida secular, por no decir una vida mundana, porque aquí no hay ninguno lleva una vida mundana, todos llevamos una vida cristiana. Entonces el Señor nos dice que reflexionemos y miremos hacia adentro qué es lo que Dios tiene que podar para ir agradando a Dios. Porque el Señor nos llama, ¿para qué? Porque nosotros tenemos un propósito. ¿Y cuál es el propósito que dice la Biblia? Permaneced en mí para que llevéis frutos y llevéis más frutos. Entonces, si nosotros no nos dejamos podar por el Padre, ¿cierto? En este caso, aquí en la vid verdadera se nos representa como el labrador. Y el labrador es el dueño de la viña. Israel, dije en delante, no pudo cumplir, no pudo dar buenos frutos. Israel no dio buenos frutos. Entonces, ¿qué hace Dios? Trae, porque les mencioné, había una parábola de los sembradores, ¿verdad? De las vides. Y, ¿cierto? Envió primero a unos a recoger frutos, se los mataron, estos labradores que estaban encargados de la viña. Envió los profetas, se los mataron. Envió a su hijo, dijo el padre, dijo, tal vez envíe a mi hijo y lo respeten. Tampoco lo respetaron, lo mataron. Y eso, ¿qué hizo? Desatar la ira de Dios. Y el pueblo de Israel tuvo que pagar las consecuencias. Israel pagó y hasta el día de hoy no han reconocido ellos al Mesías. Y lamentablemente están bajo la mano del Señor. Está ahí el Señor oprimiéndolos todavía, hasta que se arrepientan. Pero eso yo creo que va a pasar en un futuro próximo, cuando Él venga. Amén.
¿Cuánto cree que va a venir por segunda vez el Señor? Amén. Va a venir, ¿cierto? Tal vez va a venir con nosotros si nosotros permanecemos en la vid. ¿Usted quiere permanecer en la vid para venir con Él? Amén. Amén. Entonces, seguimos, hermano, el ser podado. Leímos Hebreos 12, ¿cierto? Vemos más en detalle, ¿cierto?, en esta importancia. Ciertamente la disciplina nunca es causa de gozo en el presente, nos dice la palabra. Pero si terminara dando frutos de frutos de justicia en el futuro. Lo que tenemos que reconocer que nosotros tenemos una tendencia carnal a hacer el mal y apartarnos de la santidad del Señor. ¿Sí o no, hermano? ¿Verdad? Cuando nosotros nos portamos en forma carnal, ¿estará el Espíritu de Dios en nosotros? Va a estar, pero lo vamos a contristar por nuestro, tal vez, orgullo, tal vez con nuestra indiferencia hacia los demás, tal vez porque tenemos, no sé, tenemos inclinaciones a hacer cosas que el Señor no nos ha mandado. Y eso nos pasa, y nos pasa en la vida constantemente. Perdemos la comunión con Dios. Y Dios nos dice, a través de Jesús, que nosotros debemos permanecer pegados, hermano, pegados, juntos ahí, soldados, así como algo que aferraditos ahí al Señor para que podamos crecer y dar buenos frutos. Y voy a recalcar todo, en toda la prédica, todo el tiempo que queda, estar pegado y dar buenos frutos. Así que no me pregunte, hermano, por qué repite tantas veces eso. El Jesús lo hizo y lo recalcó, y no sé, solamente en el gracias, hermano. En el capítulo 15 San Juan, ¿cierto?, nos enseña que debemos estar pegados todo el rato, todo el tiempo pegados en Jesús. Y los dice, quería exaltar cuántas veces lo hice, porque lo anoté. Lo anoté, hermanos, y esto es importante, que nosotros debemos tener ese sentido de apego en el Señor. El no descolgarnos de Él. Porque el Señor, si nosotros nos descolgamos, no vamos a recibir los nutrientes que el Señor quiere darnos para bendecirnos. Ahí se me perdió Juan. Aquí está Juan. Ya. Dice que nosotros debemos permanecer todo el tiempo. Ahora vamos a seguir avanzando y decimos que el Padre con amor nos poda de manera que podamos enderezar nuestros caminos y volvernos a Él. El Señor quiere sacarnos las cosas malas que tenemos y así dar más fruto. Usted se puede preguntar, ¿qué es lo malo que tengo yo? Es una reflexión que nosotros debemos hacer todos los días, hermano. Cuando nosotros estamos frente al Señor, cuando queremos leer su palabra, cuando vamos a orar, cuando nos levantamos, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con nuestros hijos, cuando estamos con nuestros padres, cuando estamos con el vecino, en todo ese tiempo, desde que yo me levanto hasta que me acuesto, hay pensamientos que pasan por mi mente. Todos esos pensamientos, dice que el Señor, que nosotros debemos tener pensamientos de bien y nunca de mal. Entonces, eso el Señor nos va observando en cada momento que yo estoy pensando, cómo estoy actuando. ¿Soy realmente un hijo verdadero de Dios? ¿Ese pámpano? O ese, como le llaman también, no sé, tiene otro nombre el pámpano dentro de la vid. No me acuerdo en este momento. Pero dice que Él los va a limpiar. Nos tiene que podar, tiene que sacar todos esos pensamientos malos, tiene que ir limpiando nuestros corazones, porque nosotros debemos agradar todo el tiempo al Señor. Amén. Dice, el Padre con amor nos poda de manera que podamos enderezar nuestros caminos. Entonces Él, a través de esta disciplina, a través de esta limpieza, Él va a ir enderezando el camino, ¿cierto?, para volvernos a Él. El Señor quiere sacarnos las cosas malas que tenemos y así dar más fruto.
La poda duele, pero es necesario en nuestro camino como hijos de Dios. ¿Quedamos claros? ¿Se entendió la introducción? Amén. ¿Cuál es la herramienta que usa? Este es el tercer punto. Vamos a ver la herramienta que usa el Señor. Él es el labrador, ¿verdad? El labrador es que está encargado de la viña de hacer la poda. Ahora, las herramientas que usa el labrador, la gran pregunta que puede surgir al analizar el proceso de poda de la manera que está realizando y llevando a cabo, se está llevando a cabo. ¿Qué herramienta usará Dios para esto? Jesús nos da la respuesta inmediatamente indicando: ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Es decir, esta disciplina es realizada por medio de la palabra de Dios, que nos muestra como por un espejo para que nosotros podamos ver nuestra maldad y así buscar santificarnos para que cada día podamos parecernos más a Jesús. La palabra del Señor produce arrepentimiento en nuestras vidas. Entonces, de esa manera, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros vemos que la poda del Señor dice que es la palabra, porque la palabra dice que nos muestra como espejo, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Es como cuando te estáis viendo en un espejo, pero ese de ahí no es real, el que es real es acá. Entonces, cuando nosotros nos miramos eso, yo voy al espejo y digo: a ver, oye, Roger, estáis bacán, estáis pulento, uy, estáis bien, uy, estáis, ¿cómo te sentís? Bien. Pero el Señor nos dice: oye, párate, Roger, ahí. Vos tenés que parecerte a mí, dice el Señor, no a ti. Yo a ti te tengo que podar, te tengo que limpiar, tengo que sacar todo lo malo que tienes. Yo quiero que tú seas un representante de mí en el mundo, un representante mío, un embajador. Tú tienes que ser la sal de este mundo. Tú tienes que ser luz en medio de las tinieblas. Y si yo ando con malos pensamientos, si yo tengo inclinación, pero aquí no hay ninguno que hable mal del hermano, que hable mal del vecino, que hable mal del compañero de trabajo, que hable mal del jefe, que hable mal del pastor, aquí no hay. Aquí nosotros estamos limpios, porque estamos limpios por la palabra, ¿amén? Amén. Ninguno pela a nadie aquí. Somos todos santos. Es verdad, hermano, somos santos. El otro día lo vimos con el pastor. Sí. La Escritura dice, en la Reina Valera dice, son llamados a ser santos. Pero dice el Señor, vosotros sois santos. Pero somos santos. Sin interrogación. ¿Somos santos, hermano? ¿Estamos apartados? Que el Señor nos ayude. Porque para eso estamos aquí, queremos ser podados, hermano, ¿no? Amén. Queremos ser podados. Y esto es lo que a mí me llamó mucho la atención, porque el Señor nos quiere podar, todo el tiempo nos quiere podar. Pero el Señor, mira, Jesús es tan maravilloso, hermano, es tan dócil para tratarnos, que dice: oye, hijitos míos, ustedes ya están limpios por la palabra. Pero hay uno que todavía no se limpió, pero ese ya no estaba allá. Ese ya era Judas, ya había salido ya de entre medio. Pero el resto, el que quedó, estaba limpio por la palabra. ¿Por qué? Porque estaban... Y el maestro iba para allá. En un momento, Jesús, me acuerdo cuando dijo: el que quiere seguirme, ¿cierto? Deje todo de lado, tome su cruz y sígame. Y en un momento también les dijo: ¿sabéis qué? Jesús dijo: me tienen hasta aquí, váyanse. En un momento, no sé, de aflicción, de ira de Jesús, no tengo idea, pero han leído esa escritura, ¿cierto? ¿La han leído alguno cuando los echan? ¿La han leído, verdad? Sí. Ya, los echa. Si quieren irse, váyanse. Pero el Señor aquí nos está llamando a permanecer pegados, hermano. Que el Señor nos ayude. Le damos la gloria y la honra a Él. Entonces, la herramienta del labrador, ¿cierto? El labrador sabe cómo cortar. El especialista, el que vaya a la poda, sabe cómo cortar. ¿Qué cortar? También sabe qué cortar. ¿Cuánto cortar? También sabe cuánto cortar. ¿Y cuándo cortar? Uno dice de repente, Señor, oye, aquí hay unos que no son nada, tu hijo. Y nos ponemos a mirar, oye,
el hermano Roger no sirve. Y nosotros empezamos a discriminar, hermano, empezamos a mirar así. No, este falla los domingos, no viene a los estudios. Este no apoya la obra del Señor. Conversaba con la hermana Carolina en antes, estaba dando todas las excusas. Y el Señor no hace ver, pues verdad. Nosotros debemos permanecer cuando entendemos, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, queremos permanecer. El Señor empieza a limpiarnos, empezamos a mirar, ¿cierto? El Señor dice, nos corre el velo y empezamos a ver con más claridad. Y empezamos a ver cuál es el objetivo nuestro aquí en la tierra, porque el Señor ya nos salvó, ¿cierto? El Señor ya nos redimió, el Señor ya ahora quiere todo lo bueno para nosotros. Y aquí vemos cómo el Señor quiere ir poniendo, ¿cierto?, las cosas maravillosas que Él quiere hacer con nosotros. Vamos al cuarto punto. Estar aferrado. Eso es lo que estaba diciendo. El Señor dice, permanecer y dar fruto. Todo el tiempo lo recalco. Permanecer y estar fruto. ¿Qué es estar aferrado a la vid? Así como toda rama requiere estar aferrada a un tallo para recibir todos los nutrientes que vienen de la tierra, también nosotros debemos estar aferrados a Jesús si queremos si queremos crecer o florecer y dar fruto. Porque fuera de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Dice nada tiene mucha injerencia en lo que habla Jesús. De repente pasamos por la Escritura y decimos, nada. Dice, no, Señor, yo puedo trabajar. Yo puedo ir a una fiesta, puedo divertirme, puedo comer, puedo pasear. Sí, hazlo. Pero en los momentos de aflicción, ¿a dónde recurrimos? Y eso habla mucho de la espiritualidad de cada uno de nosotros. Nosotros debemos estar, ¿cierto?, siempre, todo el momento, y voy a volver a repetir, aferrados, junto al Señor. La vid dice que nosotros no podemos dar frutos si no estamos, ¿cierto?, pegados a la vid. No puede ser de otra forma. Él es el medio perfecto para dar fruto. Debemos tener una dependencia total de su persona. No podemos hacer nada bueno por nuestros propios medios. ¿La rama podrá dar frutos por sí misma? La rama puede decir, oye, me imagino yo conversando dos ramas. Oye, mírame cómo estoy. ¿Cómo me veis? Ah, no, sí. Y el otro dice, ¿y yo? A vos te está faltando algo. No te veis bien. Pero, ¿qué frutos estamos dando ahí? ¿Frutos de orgullo? ¿Frutos de soberbia? ¿Frutos de engaño? Dice, el hombre es especialista en engañarse a sí mismo, que está todo bien lo que está haciendo. No, yo estoy bien. Mi señora de repente me reprende a mí, yo soy re bueno para hallarle la contraria. Ella me dice las verdades y yo le digo, me excuso, así como Adán, ¿cachai? Me excuso. Digo, no, señor, la mujer, tú te equivocaste, la mujer que me diste. Y somos buenos en esa área, hermano, somos especialistas en la área de poder ponernos la coraza y decir, no, yo no fui, mano, no, me descarto. Pero el Señor nos dice que nosotros, sin estar aferrados a Él, no vamos a hacer lo bueno, no lo vamos a hacer. En todo tiempo nos descartamos y ya estamos cayendo en descrédito delante del Señor. Nos caemos en cada momento. Y esto es lo que me llama mucho la atención a mí. Señor, sí, pues verdad. ¿Cómo yo puedo agradarte todo el tiempo a ti? ¿Cómo lo hago para agradarte todo el tiempo a ti? ¿Cómo, si yo soy inclinado, dice la Escritura que nuestro ser es inclinado a hacer lo malo? Y el Señor así nos ama, hermano. Pero nos llama aquí a la poda. Porque si nosotros estamos pegados, ¿cierto?, para poder dar fruto, debemos estar siempre con la Escritura, como se lo dijo a Josué. De día y de noche, hermano. ¿No será muy majadero que el Señor nos dice de día y de noche? ¿Será bueno? Si nosotros supiéramos, hermano, que de este libro depende nuestra vida, ¿usted lo tomaría en serio?
Y depende nuestra vida de esto, hermano. Depende nuestra vida de esto. Si nos morimos, ¿para dónde vamos? ¿Nos vamos a ir a la eternidad con Él? ¿Nos vamos a ir a la presencia de Él? Entonces, yo quiero estar pegado en la vid. Él es la vid verdadera. Entonces dice el Señor aquí, y no solo eso, dice, también dice su palabra en el versículo 7 de aquí, dice que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Será tan así? ¿Usted le pide al Señor? Amén. ¿Le responde el Señor? Amén. ¿Le cumple el Señor? Amén. ¿Amén? ¿A todos? ¿A todos? A veces no. A mí a veces no me cumple. ¿Será por qué? ¿Será por qué? A mí yo le digo de repente, Señor, ¿sabéis qué? Hace 6 meses que no ha caído una buena pega. No me haya abierto las puertas para ir a hacer una pega. 6 meses, parado. Trabajo no me falta, pero no remunerado. Y yo digo, Señor, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué si yo a veces antes decía, Señor, ¿sabéis qué? De decir, Señor, me bendecía al tiro. Entonces yo digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me estás contestando esta oración? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Si no estáis abriendo las ventanas de bendiciones para mí, bástate de mi gracia, dijo el Señor. Bástate de mi gracia. No he visto justo desamparado ni hijo de Dios que mendigue pan. Amén. Nunca faltaba un pan en mi mesa. Amén. Así que yo estoy hablando de más. Me estoy quejando delante de Dios. Y Dios no quiere que nos quejemos. Dios quiere que seamos agradecidos. Dios quiere que le demos gracia en todo tiempo, por lo bueno y por lo malo. Y si para mí esto es malo, para mí el Señor me está podando. ¿Amén? Amén. El Señor me está enseñando algo, que yo tengo que depender 100% de Él. Amén. No depender de mi pega, porque tal vez ese está haciendo un fruto parece ese es mi vid, pues, hermano. Tal vez la vid sea esa. Yo estoy dependiendo de mi pega. Yo estoy dependiendo, no sé, de un hermano, estoy dependiendo de, no sé, pues, lo que se le pueda ocurrir, menos de Dios. Y Dios nos manda a depender 100% de Él, hermano. ¿Amén? Amén. Debemos comprender que vamos a recibir lo que queramos, pero si permanecemos en Él y Él en nosotros. Voy a repetirlo. Debemos comprender que vamos a recibir lo que queramos, pero si permanecemos en Él y Él en nosotros. Es decir, que aquello que pedimos va conforme a los deseos de Dios y tiene como propósito final glorificar a Dios. En la medida que crezcamos en la relación con Él, podemos ver cómo el Espíritu Santo va obrando de tal manera que todo aquello que anhelamos coincida con la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Entendió? En pocas palabras, sigamos pegados a Dios, a la vida verdadera, para que podamos recibir las bendiciones que Dios quiere para nosotros. Dar buenos frutos. ¿Amén? Quinto punto y último, para que vamos ya terminando, hermanos, por honor al tiempo también, pero el Señor nos quiere hablar también que todo el tiempo nosotros debemos permanecer en Él. Aquí están, puse yo, las ramas que no son ramas. ¿Cuáles son las ramas que no son ramas? Fácil. Esto es simple. Solo son verdaderos discípulos de Jesús todos aquellos que dan fruto. ¿Amén? ¿Para qué nos puso Dios acá? ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Dar frutos. Permanecer en Cristo y dar frutos. Son dos cosas que debemos de no olvidarlas. Si yo quiero dar fruto, ¿qué tengo que hacer? Permanecer en Cristo. Amén. Todos aquellos que dan frutos, que demuestran que han sido salvos, pues la palabra dice en Gálatas 5:22, que dice, voy a citar las palabras del apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios
que me salvó, ¿cierto? Voy a cortarla. Que Él me redimió. Ahora todo lo que yo tenga en mí, un día le escuchaba a un pastor, el pastor José, donde nosotros, cuando él empezaba a ver cosas malas, decía, me estoy desclavando, tengo que... Con justa, o sea, estamos ahí entre la cruz y Jesús, estamos ahí juntamente crucificados, hermano. Que el Señor nos ayude en esta área para estar crucificados siempre, bueno, porque no nos olvidemos, que no nos desclavemos. Como un día le escuché al pastor, claro, ahí debemos estar clavando todos los días, pum, todos nuestros pecados, y en la cruz debemos estar ahí, juntamente con Cristo estoy crucificado, dijo el apóstol Pablo. Y entonces, eso nos dice Gálatas, dice, por sus frutos lo conoceréis. Es decir, aquellos que manifiestan en sus vidas el fruto del Espíritu y que tienen un anhelo verdadero por vivir de acuerdo a los mandatos dados por el Padre. Y sabemos que el fruto, dice que el fruto del Espíritu, ¿qué es lo que es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza lo podemos traducir como dominio propio. Me cuesta, hermano, a mí me cuesta tener ese dominio. Y es parte del fruto. No podemos dividir desde que, Señor, ¿sabes que yo tengo 3 frutos? No, son 3 frutos. El fruto está en singular, el fruto, o sea, todas estas condiciones, dice el que cumple esto, para él no hay ley. Dice el Señor. Dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas 5:22. ¿O 3? ¿Cuánto era? Gálatas 5:22. 5:22 nos habla eso, ¿verdad? Entonces nosotros debemos tener el fruto del Espíritu. Y tenemos el fruto del Espíritu es porque estamos pegados con Cristo. Es porque estamos junto a Él. Es porque estamos dando buenos frutos. ¿Ya? Este es el fruto del Espíritu, pero nosotros debemos dar buenos frutos. Eso es el llamado que nos hace el Señor. Ciertamente hay ramas que están aferradas a la vid, pero que en realidad nunca recibieron los nutrientes y se secan. ¿Qué dijo el Señor acá? Dijo, porque separados de mí, no me acuerdo. Bueno, pero el Señor lo dijo aquí, que separados de Él, el que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Esta palabra es bien delicada, hermano. Usted no se sienta que está cortado por Dios. Dios lo quiere podar, a eso vinimos. Pero el Señor nos dice aquí que ciertamente hay ramas que están aferradas a la vid, pero que en realidad nunca recibieron los nutrientes y se secan. Hay hermanos, y los voy a poner de esa manera, que son religiosos, que creen que yendo un domingo, que creen que porque dijeron, ya Señor, gracias Padre nuestro que estás, gracias Señor, líbrame, Señor, yo sé que tú me amas, ¿sí? Pero no hay una comunión, no hay oración, no hay palabra. Esa rama cree que está viva. Y lamentablemente el Señor nos enseña que esa rama está seca. Esa rama está seca porque no está recibiendo ningún nutriente de lo que el Señor nos quiere transmitir. ¿Para qué? Para ser podados. La palabra nos enseña que nosotros vamos a ser podados por la palabra. El Señor nos enseña también que somos limpios por la palabra. Pero cuando ya permanecemos, el Señor cuando nosotros los limpia es para estar permaneciendo todo el tiempo en el Señor. Es para que permanezcamos, ya nos limpió por la palabra, pero debemos permanecer en la palabra. Debemos estar en comunión con Él. ¿Cómo estamos en comunión con Él? Orando, buscando de Él. Lo dijo. Buscadme mientras pueda ser hallado. Buscar de Él. Estar permanente. Estar con esa comunión. Es como yo digo con mi señora, ya llevamos 16 años casados. Juntitos. Permanecemos juntos. Nos conocemos. Ella me dice cosas en las cuales de repente la usa el Señor para podarme. Ya me digo, ya
Ya, Señor, pero gracias, Señor. Y yo salí ganando porque me diste la mejor mujer. ¿Ya? Y ella está pegadita conmigo porque yo también le digo sus cositas, pero ella no se va del lado mío, también me usa el Señor para decirle las cosas a ella. Entonces, estamos juntitos. Y Dios quiere que estemos juntitos, soportando de repente la prueba, soportando la poda, hermano. El Señor nos poda para limpiarnos, ¿no? Y el Señor va a usó hasta un burro, usó hasta los cuervos. Usó a diferentes situaciones. Y aquí vemos ilustrado cómo el Señor, porque yo me acordé recién, gracias Señor, porque el Señor le dijo, ¿por qué tomó esta ilustración de la vid? Hacían poquitas horas antes, estas eran las últimas palabras que compartió con sus discípulos. Este es el último yo soy. Este es el último yo soy de la Biblia. El yo soy la vid verdadera. Jesús le ilustra, me imagino que cuando iba camino a Cedrón, porque tenían que pasar de ahí al otro lugar, cuando estaban ahí, habían estado en el huerto, ¿cierto? Tenían que ir al huerto donde se iban a encerrar y a donde Judas después, ¿cierto? Lo traiciona y va con la comitiva de sacerdotes y guardia. Entonces el Señor está apurando y nosotros estamos viéndolo aquí en media hora, pero quizás Jesús estaba esforzándose por enseñarle la última que tenía que enseñarle. Oye, yo soy la vid verdadera. Tal vez en el camino la luna alumbraba porque en esos lugares se sembraban muchas viñas, había muchos viñedos. Y el Señor tomó, ¿cierto?, una ilustración porque siempre era bueno para hablarle en parábola a ellos. Entonces el Señor tomó eso. Se tomó de las vid, pienso yo. También algunos eruditos piensan que pudo haber sido eso. O pueden que hayan pasado por frente del templo, de ahí de donde está, a donde ponían, ¿cierto?, también como referencia o como algo simbólico, ponían las ramas de la vid, que eran doradas. Puede que se haya, digamos, ¿cómo se dice? Se haya... ¿Ah? No, se haya como inspirado en eso. Pero el Señor no necesita inspiraciones. El Señor tenía sus propios pensamientos y el Señor sabía lo que nos tenía que enseñar. Pero lo vemos que Dios ilustra situaciones como hablar de, ¿cierto?, como que Él era el buen pastor y nosotros las ovejitas, lo hemos visto, como el pastor también nos enseña y nos enseña. O sea, el Señor nos ilustra en cada tiempo. Ahora no sé si estuviéramos en este tiempo con Él, ¿cómo nos lo ilustraría? Oye, no sé, porque con los celulares a lo mejor tendría algún cuento. Oye, no estén tanto metidos en esa caja. No sé cómo lo diría, pero Él nos ilustra las situaciones para que nosotros nos podamos dar cuenta con facilidad de lo que quiere Él de nosotros. Y lo que quiere Él de nosotros es siempre el bien. Porque Dios nos ama, ¿cierto? Dios nos ama con un amor inmenso, hermano. Y aquí nos demuestra el Señor el amor que tiene por nosotros, porque todo el tiempo nos está enseñando a que debemos permanecer en Él. Porque si fuera de Él, nada vamos a poder hacer, nada bueno, nos dijo anteriormente. Ciertamente sí dijimos que hay ramas que están aferradas a la vid, pero que en realidad nunca recibieron los nutrientes y se secan. ¿Ya? Estos son los falsos discípulos. Y lamentablemente en la iglesia hay muchos. Y no en esta iglesia. En muchas iglesias que dicen ser de Cristo. Demasiados falsos maestros. Lo comentamos anteriormente. Y estos nos recibieron nutrientes y se secan. E incluso, y aquí voy a hacer una pequeña, y ya con esto termino, en nuestras vidas personales a lo mejor ha llegado ese momento donde nos hemos secado y no nos hemos estado recibiendo estos nutrientes porque estamos lejos de Dios. A veces nos sentimos lejos de Dios. A veces nos sentimos lejos de Dios. ¿Se ha sentido lejos de Dios alguna vez? Yo también me he sentido lejos de Dios. Y yo le he preguntado, Señor, ¿qué pasa? Yo digo, ahora mismo, ya 6 meses sin pega. ¿Qué pasa, Señor? Me siento lejos de ti, no me estáis bendiciendo, Señor. ¿Qué pasa? No, Roy, te estoy podando. ¿Sabes para qué? Para que den mejores frutos, para que frutos ricos, agradables, que seas atractivo al resto. Y eso nos quiere manifestar el Señor. Entonces, ha llegado... Y eso pasa porque no recibimos los nutrientes, nos apartamos. Hay 2, 3, 4 días que no oro, hermano.
Y eso hace que uno se enfríe. Y ahora he tratado de estar siempre metido en la Escritura. Y eso yo los insto y los animo para que no se despeguen de la vid verdadera. Y vamos finalizando. Finalmente podemos decir que el propósito definitivo para nuestra unión con Cristo es llevar mucho fruto. Es glorificado al Padre tal como se indica en el versículo 8. El versículo 8 dice: y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Ya? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Este es el propósito por el cual fuimos creados y por el cual tenemos que vivir. Glorificar al Padre, buscar la santidad para así poder dar más fruto y glorificar aún más y más a Dios cada día, que todo lo que hagamos sea completamente para su gloria. Eso en el propósito de Dios es llevar más fruto. Amén. Y ser resplandor de la gloria de Él. Amén. Amén. Que el Señor bendiga nuestras vidas, el Señor bendiga su palabra, hermano. ¿Ya? Hermano, amado amigo, si la palabra del Señor ha impactado tu vida, yo te invito a que tú hoy recibas al Señor en lo profundo de tu corazón. Porque si el Señor está en tu corazón, tu vida será transformada y tu historia sí puede cambiar. Si la palabra de Dios ha impactado tu vida, inclina tu rostro y repite esta preciosa oración. Padre Celestial, tu palabra me ha impactado. He comprendido, Señor, que soy un pecador, pero también he comprendido que Jesús murió en la cruz por todos mis pecados. Por eso hoy, Señor, abro mi vida, te recibo en mi corazón, Jesús, como mi único Señor y mi único Salvador. Me toma de tu mano, Señor, haz de mí la persona que tú deseas que yo sea. Y en este mismo momento renuncio a toda mentira y artimaña que Satanás haya puesto en mi vida. Me tomo de tu mano, Señor. Te doy gracias por adoptarme como tu hijo. Y desde hoy quiero vivir para darte gloria y para honrar tu santo y poderoso nombre. Si usted ha repetido esta oración desde lo profundo de su corazón, ha ocurrido 4 cosas. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. El Espíritu de Dios ha venido a su corazón y ahora mora para guiarlo. Usted pertenece a la preciosa familia de Dios y el Señor Jesús está dentro de su corazón y Él lo ayudará a toda verdad. Gracias te damos, Señor, por habernos adoptado como tus hijos. Hoy es un día especial y por eso lo invito a que usted adore al Señor junto conmigo con esta preciosa alabanza. Adoremos al Señor y alabemos su santo y poderoso nombre. Lo bendigo en el nombre del Señor. Amén y amén. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado en